buenos días, República Dominicana. El sol de la mañana presente en los grandes acontecimientos. Hoy estamos en el Hotel Crown Plaza, en el Seminario Internacional de Seguridad Nacional de Salud. Este seminario internacional que reviste de una gran importancia, analizando la experiencia de los seguros públicos en atención primaria de salud. Aquí está el sol de la mañana, aquí está Telefuturo, Canal 23, para esta transmisión de radio y televisión de las incidencias de este Seminario Internacional del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Haciendo un poco de historia, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, realiza por tercera ocasión el Seminario Internacional SENASA, que en las siglas es SEICE 2019, con el tema Experiencia de los Seguros Públicos en la Atención Primaria en Salud. Se conformó la Red Latinoamericana de Seguros Públicos de Salud con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En el SEICE, es decir, en el Seminario Internacional del Seguro Nacional de Salud 2019, participarán representantes de seguros públicos de Uruguay, Costa Rica, Guatemala, Colombia, expertos del BI, de la OPS y exfuncionarios de seguros públicos. Además, se realizarán varios paneles sobre mecanismos de pagos, el sistema de información y la gestión de riesgo de la población afiliada. El SEICE 2019 tiene la particularidad de que concretizó una iniciativa que se originó en el año 2017, que fue la conformación de la Red Latinoamericana de Seguros Públicos. Estamos saludando inmediatamente a una madrugadora, la doctora Mercedes Rodríguez, directora del Servicio Nacional de Salud, SENASA, del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Se me fue ahí, doctora, pero esos son también deseos futuros de sus amigos. Entonces, la directora del Seguro Nacional de Salud, SENASA, la doctora Mercedes Rodríguez, ya está con nosotros presente. Ella es la gran anfitriona del Seminario Internacional del Seguro Nacional de Salud, SENASA. Entonces, señores, miren, aquí entre los invitados, bueno, la doctora Mercedes Rodríguez, que es la directora de SENASA, el doctor Luis Morales, que es el secretario de Salud de Bogotá y presidente de la EPS Capital Salud Colombia, Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el doctor Pedro Luis Castellano, superintendente del Sistema de Salud y Riesgos Laborales, Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, la doctora Ana Marilín Ortiz Ruiz, gerente general del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el doctor Mauricio Espinel, director del Seguro General de Salud Individual y Familiar del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la doctora Alma Morales, representante de la OPS en el país, Camilo Sí, asesor Economía y Financiamiento de Salud, OPS, que viene desde Washington, y entre otros invitados. Entonces, el sol de la mañana, como siempre, en estos programas especiales, también pendiente a todos los temas importantes, a todo lo que ocurre en el país y en el mundo, aunque por la naturaleza de estos programas acortamos un poco la agenda de nuestros comentarios, porque desde luego nuestra prioridad en el día de hoy es el Seminario Internacional de Seguridad Nacional
del Seguro Nacional de Salud, SENASA, donde nos encontramos en el Hotel Crowell Plaza. Entonces, como parte de los temas de la agenda de hoy, no quiero dejar de referirme a la situación del sacerdote que fue condenado en La Vega a 10 años por el caso de agresión sexual a un menor, que ya no es menor, por eso se está mencionando su nombre. El caso es el caso del sacerdote Miguel Florenzán Ulloa. Señores, este caso debe motivar un sacudimiento del Ministerio Público. La crítica que la juez presidente de este tribunal le ha hecho al Ministerio Público es sencillamente escalofriante, demoledora, indignante, cualquier cosa que le asombre, que le genere repudio, que le genere preocupación. Señores, escuchen esta expresión de una juez, de la juez presidente de un tribunal, que estando consciente, pero ya no existe la íntima convicción, ya no existe la íntima convicción. La juez presidente del tribunal dijo lo siguiente, esta magistrada se llama la presidenta Lucrecia Rodríguez Ramírez. Ella hizo un recuento pormenorizado de todo el proceso que conllevó el juicio de fondo contra el sacerdote Florenzán Ulloa, donde excluyó la mayoría de las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la parte demandante. La mayoría de las pruebas fueron excluidas por ilegalidad, por improcedencia. Y la jueza, cuando estaba leyendo el dispositivo, porque todavía la sentencia se leerá más adelante, ¿usted sabe qué dijo esta jueza? Esta jueza dijo lo siguiente: yo le creo a la víctima, sé que ese joven que está ahí fue penetrado por ese señor. Yo estoy convencida de que ese joven fue penetrado. Yo estoy convencida de que ese joven fue violado. Pero aquí el Ministerio Público no lo pudo probar, aunque yo estoy convencida de que ese joven fue penetrado, que ese menor fue violado. El Ministerio Público no lo pudo probar y entonces tomó cada una de las pruebas y evidenció la falencia, las ilegalidades de cada una de esas pruebas, y en el caso concreto de la violación, pues no había experticia, no había nada que certificara la violación. Por lo tanto, sobre esa base, aunque hoy quieran pegarle fuego a ese tribunal o quieran hacer lo que se quiera hacer con ese tribunal, si no hay pruebas, no puede haber condena. No puede haber condena. Por eso la condena se limitó al tema de la agresión sexual, que tiene como máximo los 10 años. Y a eso fue condenado el padre, el sacerdote Miguel Florenzán Ulloa. Un abusador que detrás de la sotana y detrás de la confianza que le genera a la gente un colegio católico, estamos hablando que él dirigía el colegio agustiniano de La Vega,
mientras ese joven estudiaba allá, ese joven, de acuerdo a todo lo que se testimonió, fue violado varias veces por ese señor. Y la propia jueza en el tribunal, la presidenta, es más, el tribunal colegiado está convencido de que ese señor violó a ese niño. Lo que el tribunal no dispuso, no tuvo a su mano, eran las pruebas para avalar una condena. Todo indica entonces que el trabajo del Ministerio Público fue un trabajo sumamente deficiente. Y esa deficiencia, en lo que demostró esa jueza en el día de ayer, esa deficiencia es sumamente sospechosa. Sumamente sospechosa. ¿Cómo se puede acusar de violación sin una experticia que, pues, demuestre que la víctima fue violada? ¿Cómo se puede acusar de violación? Entonces, ahí ocurrieron una serie de cosas que están bajo la sospecha de haber ocurrido de manera deliberada para que esta persona no recibiera la condena máxima. Desde luego, ayer el Ministerio Público solicitó incluso una variación de la medida de coerción para este señor no está en prisión, ese sacerdote no está en prisión, ese señor está bajo visitas periódicas, entonces él ahora fue condenado, pero ustedes saben que todavía esto está pendiente de otros grados de jurisdicción, es decir que tan pronto a este señor se le notifique la sentencia y sus abogados apelen, él no va a prisión. ¿Por qué? Porque la apelación tiene un efecto suspensivo. Es decir, que si esto empezó sin prueba en esta fase, en las otras fases la situación seguirá igual. ¿Por qué? Porque ahora el Ministerio Público para el juicio de apelación no se puede inventar otras pruebas. El Ministerio Público no puede tomar las pruebas que fueron excluidas y someterlas de nuevo. Es decir, el juicio hay que hacerlo en base a lo que ya en base a las pruebas y a todo lo que ya ocurrió en el primer juicio. Por eso no hay mucha esperanza de que en los niveles de segunda y ya la última jurisdicción varíe la situación frente a este caso, porque lo que desde la base empezó mal, después no se puede arreglar en justicia, es muy difícil de arreglarlo. Entonces, esto, señores, la verdad es que resulta conmovedor. Hay un contraste de lo que ocurrió ayer en La Vega, cuando un tribunal, pues, de manera impotente, dice que la víctima fue convincente y que los testimonios de las víctimas fueron convincentes, pero no así las pruebas. Hay un contraste con lo que ocurrió ayer en La Vega, es lo que ocurrió ayer mismo en Argentina. En Argentina hubo dos sacerdotes, dos viejos vagabundos que fueron condenados a 40 años de cárcel. Entre ellos hay un sacerdote que tiene nada más y nada menos que 83 años de edad. Y hay otro que tiene 59 años de edad. Esos dos sacerdotes fueron condenados a 40 años de cárcel en Argentina en el día de ayer por violación a niños que estaban en un instituto de niños sordos. Es decir, estos individuos se aprovechaban de niños que no podían transmitir realmente
lo que les ocurría. No podían transmitir lo que les ocurría, y de esa debilidad se aprovechaban estos señores en este instituto que opera todavía en Argentina, el Instituto de Enseñanza Próbolo. En el Instituto de Enseñanza Próbolo, pues estos dos señores, estos dos sacerdotes argentinos, uno se llama Horacio Cavadro, ese es el que tiene 59 años, ese es argentino. El otro, Nicolás Camadi, es italiano, tiene 83 años de edad. Entonces, se produjo esta condena a 40 años a estos dos sacerdotes. Cuando vemos lo que ocurrió en el Colegio Agustiniano de La Vega y vemos lo que ocurrió en el Instituto Próbolo de Argentina, donde niños con discapacidad fueron violados por sacerdotes, incluso de avanzada edad, que estaban en una labor supuestamente pastoral en ese instituto y académica y de enseñanza. Y lo que ocurrió en La Vega, y vemos la condena, mucha gente puede decir, bueno, el mundo se está acabando. Estamos viendo cosas que no se veían. No, señores, no lo veamos desde ese punto de vista. No lo veamos desde ese punto de vista. Porque lamentablemente esas cosas siempre han ocurrido. Lo que no ocurría antes es que esas cosas las sancionaran, que esas cosas llegaran a condena. ¿Por qué? Porque el propio acuerdo de concordato que tiene el Vaticano con nuestros estados impedía que los sacerdotes violadores fueran procesados en la justicia ordinaria. Entonces, cuando unos sinvergüenza hacían lo que hicieron estos dos señores que fueron condenados a 40 años, o lo que hizo el sacerdote que fue condenado a 10 porque no se le pudo probar más que agresión sexual en La Vega y no violación como era la acusación original. Esos sacerdotes antes, lo que se hacía con ellos era que eso se tapaba, se trasladaban de los lugares donde cometían las violaciones, se sometían a supuestas penitencias y arrepentimientos dentro de la iglesia y continuaban en ella. Continuaban en ella. Lo nuevo hoy no es que hay sacerdotes que incurren en ese tipo de abusos. Lo nuevo hoy es que eso no queda impune, aunque haya un ministerio público, como en el caso de La Vega, que demuestre todas las falencias que se evidenciaron en ese expediente. Entonces, eso es, digamos, la parte, esto no tiene parte buena, pero esa es la parte destacable de esto, que esas cosas hoy no quedan impunes. No quedan impunes, no es que ahora es que aparecen sacerdotes en colegios que violan a los niños. En toda la historia de la iglesia eso ha existido. Lo único era que eso, hasta hace algunos años, se llevaba bajo un manto de impunidad. Ya no existe impunidad, ya en ningún país se toma en cuenta el concordato para perseguir estos crímenes, y la propia iglesia está de acuerdo con esa persecución, y la propia iglesia ya no observa la indiferencia que tenía antes frente a estos tipos de abusos. Entonces, de ese punto de vista, ahí estamos hablando de avances importantes. Entonces, bueno, hay un informe del Fondo Monetario
internacional que dice que la crisis de Haití no tiene precedente. Bueno, yo no sé desde qué punto de vista no tenga precedente, porque Haití ha vivido en una situación de crisis permanente. Y este gobierno de Moïse ha estado constantemente sobre un barril de pólvora. Bueno, puede ser lo de la prolongación de la crisis, la situación de indefinición. El asunto es que el Fondo Monetario está hablando de efectos recesivos que pudieran ser catastróficos y está hablando de una disminución del Producto Interno Bruto. Entonces, todas estas cosas se traducen en una sola: agudización de la crisis de Haití, que ni siquiera se le toma como parámetro de referencia. La semana pasada, cuando comentamos la encuesta del barómetro latinoamericano, en esa encuesta no incluye a Haití, porque Haití tiene una crisis que hace tiempo que tocó fondo y de ella no ha salido, y no hay parámetro de comparación ni con Haití ni con Venezuela. Entonces, todo esto, señores, todo esto traduce a una mayor presión migratoria sobre la República Dominicana. A una mayor presión migratoria sobre la República Dominicana. Y las cosas que genera esa presión migratoria, que empiezan por reclamos de atenciones humanitarias, después terminan por reclamos de derechos sociales y políticos, y promoviendo una situación totalmente caótica. Entonces, la comunidad internacional no está haciendo absolutamente nada para tratar de procurar un mínimo de normalidad en Haití. Absolutamente nada. Por otra parte, hubo otro acontecimiento que fue la decisión del Tribunal Constitucional de Perú, que dispuso la libertad de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori tiene 11 meses en prisión preventiva, prisión preventiva, porque está siendo investigada por el caso Odebrecht. Entonces estamos hablando de prisión preventiva. La prisión preventiva para gente que no representa un peligro de fuga, un peligro de evasión, es totalmente un absurdo. Totalmente un absurdo. Pero el caso es que en la medida que el tiempo ha pasado, una serie de cosas que ocurrieron en la etapa inicial del caso Odebrecht, hoy son contempladas de otra forma. Esa puesta en libertad de Lula da Silva, mala puesta en libertad de Keiko Fujimori, y todo lo que se ha revelado de las violaciones que se cometieron a los derechos de defensa de los imputados en el caso Odebrecht, pues terminan teniendo una repercusión totalmente adversa a la que en principio se procuraba. Porque todos esos excesos de justicia después terminan lamentablemente revertidos. Por eso es importante siempre que las cosas se hagan sin populismo, sin fanatismo y siempre siguiendo el debido proceso. Finalmente, señores, yo quiero decir con relación al tema de los feminicidios, que los políticos no deberían ponerse a hablar tontería de este tema.
Este tema tiene que pasar por procesos de investigación. Tiene que pasar por procesos de investigación profunda. El que diga que tiene soluciones frente a este tema está politiqueando. Está politiqueando. Incluso cuando estamos hablando de medidas como las que ahora se han anunciado, de que, por ejemplo, una persona que tiene una orden de alejamiento, si viola esa orden de alejamiento, la propia orden va a servir como una orden de prisión inmediata. Todo esto para supuestamente tratar de evitar que un hombre mate a una mujer. Señores, cuando un individuo decide atentar contra su propia vida, cuando un individuo entra en una fase de ira y depresión que lo lleva a la conclusión de que se va a quitar la vida, pero se va a quitar la vida llevándose por delante también la vida de la que entiende que es la causante de su depresión, ahí no hay nada, ahí no hay nada que se haga que pueda evitar eso. Ahí no hay nada que pueda evitar eso. Nada puede. Lo que frena a las personas es justamente el temor a la muerte. Es uno de los grandes frenos que tienen los individuos, el temor a la muerte, el temor a las sanciones que voy a recibir. Pero si no tengo temor a la muerte, las sanciones son mierda. Pues no tengo temor a la muerte, es decir, ya yo soy un muerto, ya yo soy un kamikaze. Entonces, cuando un individuo entra en esa zona, todo lo que se habla es disparate. Cuando se está hablando de que yo tengo medidas para detener eso. Si ese individuo no es intervenido psicológica y por la medicina psiquiátrica a tiempo, cuando llegó a esa etapa no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Entonces, con este problema no debemos seguir jugando a la demagogia. No debemos seguir jugando a la demagogia, a que esto es un problema de que ha fallado el sistema, que ha fallado una serie de cosas. Han fallado muchas cosas, entre ellas toda esta bendita demagogia y no hacer investigaciones reales. Aquí hasta los organismos internacionales que vienen a hablar de una bendita investigación, cuando usted le pregunta por la investigación, ¿cuál fue la investigación que usted hizo? Ah, mire, yo fui y levanté 40 casos en Asua. Y como yo levanté 40 casos en Asua, de esos 40 casos que yo levanté, yo me permito decir que un 33% de los matrimonios de la República Dominicana son infantiles. Pero venga acá, y la base de esa muestra, que no es una muestra representativa, que no es aleatoria, que no es proporcional, que no es segmentada, que no es científica, le pueden llevar a usted a estar dando determinados resultados. Ah, pero con razón, cuando estamos hablando de matrimonio infantil, estamos hablando de la República Dominicana de un 36%, pero cuando usted va a ver el estudio, es una cosita de la que no se puede sacar una conclusión general. Es el 36% apenas de los casos que ellos han comprobado, han visto. Pero eso no representa un universo que permita establecer ese tipo de conclusiones. Entonces, con relación a los feminicidios, estamos hablando de que el Estado Dominicano debería disponer de una investigación profunda sobre esto, sobre base científica, y sobre esas bases científicas ver qué tipo de medidas pueden adoptarse para intervenir conductualmente a la persona que es propensa a cometer un feminicidio. Pero no es verdad y que orden de prisión, que orden de alejamiento, que cárcel, nada de eso realmente
detiene a una persona después que él mismo ha tomado la decisión de quitarse la vida. Nada lo detiene. Entonces, sería importante que esas cosas se tomaran en cuenta y que antes de hablar y ponernos a hablar pendejada para estar politiqueando con ese tema, partamos primero de esperar por resultados de investigaciones científicas que puedan ilustrar las soluciones de esos problemas, pero sentarse tres gente, a hablar tonterías y a decir yo propongo esto y fulano, yo propongo esto, yo propongo aquello. Ah, bueno, ya aquí tenemos 80 soluciones para esto. Podemos tener 1000 soluciones y cuando saquemos las conclusiones todos los años, ahí van a estar las mujeres muertas igualito. Y lo que la matan matándose. Igualito. Entonces, bueno, ya están con nosotros, tanto Eury Cabral como Aníbal Carrosario. Vamos a hacer una pausa y recordar que el Sol de la Mañana está en el Seminario Internacional del Seguro Nacional de Salud SENASA, que se está celebrando en el Hotel Crown Plaza. Cambio y fuera. El Sol de la Mañana, con el equipo de comunicadores más influyentes. Este martes